Hermanos, el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar meditando en la confesión de pecados y también el perdón de Dios que nos da a nosotros por Cristo. Y todo esto lo vamos a ver a la luz de lo que hemos realizado, celebrado la semana pasada, el domingo pasado, que es la Cena del Señor. Ser cristiano, entonces, para comenzar, implica que estamos unidos a Cristo. ¿Somos o estamos en Cristo? Toda la raza humana, desde Adán hasta el último hombre que van a ser, está separada solamente en dos clases de personas. Los que están en Adán, muertos en sus delitos y pecados, ciegos aún, y los que están en Cristo. Adán fue el representante de toda la raza humana. Él pecó, cayó, y todos caímos en Adán. Pero Cristo es representante de sus hijos, la cabeza federal de sus hijos. Y los que estamos en Cristo tenemos esa bendición. Entonces estamos unidos a Cristo. Eso es lo que Pablo también nos enseña, ¿no? Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículos 5, 6. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente, dice, con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo con Cristo, amados hermanos, todo con Cristo. Ser cristiano es estar unidos a Cristo, estar unidos a Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, con Cristo, en Cristo, con Cristo. El apóstol Pablo utiliza esa terminología, decir estar en Cristo, unidos a Cristo. Estamos con Cristo. Y ahí es entonces el motivo y donde estamos realmente nosotros bendecidos. ¿En dónde? Estar en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 7 también nos dice, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. Y el perdón de pecados, según dice las riquezas de su gracia. Nuestros pecados han sido perdonados por pura gracia de Dios, amados hermanos. Por pura gracia. No porque Él vio quizás algo bueno en nosotros. Oh, mira, este hermano es bueno. O este hijo mío es bueno. Entonces, por ende, yo lo voy a perdonar. No, hermanos, sino por pura gracia en Cristo es que nos perdonan nuestros pecados. Si no fuera por pura gracia, amados hermanos, el perdón de pecados estaríamos perdidos. Porque no merecemos el perdón de pecados, porque somos pecadores delante del Señor. Y para entrar en el contexto de lo que vamos a meditar, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Una epístola, esta epístola, amados hermanos, que ha sido escrito por el apóstol Pablo, para traernos nuestra seguridad de nuestra salvación, para hacernos entender cuál es nuestra posición delante de Dios en Cristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12, dice la bendita palabra del Señor, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hijitos. El apóstol Pablo, cariñoso, no dice hijitos. Les escribe esta carta, ¿para qué? Para que les haga ver que sus pecados de los creyentes han sido ya perdonados en el nombre de Cristo. Entonces, el ser hijo de Dios, el ser salvo, el haber sido redimido implica que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo por su nombre. Efesios nuevamente leo, ¿no? Dice, Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por su sangre, y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Sin embargo, la confesión de pecados en la vida del creyente debe ser continua, amados hermanos. Debe ser continuo, debe ser un patrón de vida que el creyente debe tener.
hermanos, el arrepentirse de sus pecados, el confesar nuestros pecados. El apóstol Juan en esta epístola está hablando a los creyentes, a los verdaderos creyentes, haciendo comparación, ¿no?, de aquellos que profesaban ser creyentes también. Porque en esos tiempos muchas enseñanzas habían, y por eso que dudaban a veces los verdaderos creyentes que si verdaderamente eran salvos o no eran salvos. Y por la providencia del Señor, en la tarde, nuestra confesión de fe, vamos a comenzar otro capítulo más que habla de la seguridad de la gracia y de la salvación. Y este capítulo, esta epístola de Primera de Juan, ha sido escrito ¿para qué? Para que estos creyentes que iban a leer, y por implicancia nosotros, para entender que estamos seguros en Cristo. Vemos, ¿no?, que Juan hace un hincapié de esta realidad, que los cristianos verdaderos, amados hermanos, confiesan sus pecados. Viven en un estado siempre de penitencia y confiesan sus pecados. El que no confiesa su pecado quiere decir que nunca peca. Leamos también, hermanos, Primera de Juan capítulo 1, versículo 6, un capítulo antes. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 al 10, nos habla de esto. También, hermanos, nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos, dice, la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso implica, ¿no? Si nosotros no confesamos nuestros pecados, en cierta manera estamos diciendo que no tengo pecado, ¿por qué tengo que confesarme? ¿De qué voy a confesar? Y la gente del mundo, la gente sin Cristo que está en Adán, eso habla. Pero yo no peco, pero yo soy bueno. Pero el creyente no debe decir eso. Versículo 8, vuelvo a leer, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que nosotros no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios. Y su palabra no está en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos ese pensamiento de decir que no tenemos pecado. Tengamos cuidado en eso, hermanos. Lo que Juan entonces está tratando es que establecer en esta epístola es una clara división en aquellos que son genuinamente cristianos con aquellos que no, son meramente profesantes cristianos. Ese es su énfasis. Trata de establecer ello. Es lamentable, pero hay muchas iglesias que están llenas, nomás, hermanos, llenas. Que la mayoría son personas que dicen que son cristianas, porque una vez quizás levantaron su mano en una predicación, quizás le llamaron al frente a hacer o a repetir la oración del pecador. Muchos. Y eso lleva al gran error, hermanos. Porque a veces les hacen repetir la oración del pecador. En ese momento reciben gozosos la palabra del Señor, por eso que se pasan al frente, les hacen repetir, pero vienen las dificultades, vienen las pruebas. Pero claro, que antes de eso, para toda la congregación que dice, no, ya él es creyente, él es cristiano, ya hizo su profesión de fe, o ya hizo su oración del pecador, entonces ya es cristiano. Pero cuando ya vienen las pruebas, las dificultades, y se cumple la parábola del sembrador, ¿qué pasa? Se van. ¿Saben qué dice entonces? No, él perdió su salvación. ¿Se dan cuenta una cosa cómo lleva al error? Entender todo eso nos va a llevar más luz a entender lo que es verdaderamente la salvación, amados hermanos. Y lamentablemente en muchas iglesias, mucho contexto, se ve todo a diario, en la televisión, en las redes sociales, se ve todo eso. Suficiente que repitan una oración y ya son supuestamente cristianos. Y no es así, hermanos.
Entonces Juan hace una gran división entre los verdaderos creyentes y los que no son creyentes. Los verdaderos creyentes, dice, confiesan su pecado, son penitentes y están en una continua actitud de confesar sus pecados. Y el Evangelio provee perdón de pecado. Es una bendición que provee el Evangelio, hermanos. Entonces el perdón de Dios para el creyente es total. Eso vamos a entender. Podemos ver, quizás hay una inconsistencia, ¿no? La Escritura nos dice que ya nos perdonó todos nuestros pecados. Pero ¿por qué entonces tenemos que pedir perdón a nuestros pecados? Y ya vamos a entender por qué, hermanos. El perdón de Dios en la salvación es inviolable, es irrevocable. Nada ni nadie puede causar que el perdón de Dios que un día nos dio, cuando fuimos salvados, cuando fuimos regenerados, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, nada puede cambiar. Nada, el creyente puede ser quitado, puede ser cancelado. En Él tenemos redención, dice, y el perdón de pecados, Efesios 1:7. En Romanos también, el apóstol Pablo dice similar en cuanto a esta enseñanza. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, hermanos, para los que estamos en Cristo. Nada nos separará del amor de Dios. Capítulo 8 de Romanos, eso es hermoso desde el principio al fin, hermanos. Es hermoso. Si estamos en Cristo, no hay condenación posible. Si tú estás en Cristo, quiere decir que eres salvo, que eres redimido, que perteneces a Él, eres parte de la familia de Dios, hermano. Y la Biblia declara que no hay condenación posible para los que están en Cristo. No hay. Para un creyente en Cristo Jesús, para un creyente genuino, que es hijo de Dios, no hay condenación. No hay, hermanos. Tu salvación comienza y termina con el plan soberano de Dios. Y eso nos debe dar mayor gozo, hermanos. Porque depende solamente de Dios. Terminará también por Dios. Dios es eterno, soberano. Y Pablo, por eso les dije, el capítulo 8 de Romanos es hermoso, hermanos. Es hermoso. Lo expresa comenzando, por ejemplo, en el versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien, amados hermanos. No las cosas, solamente las cosas buenas, sino todas las cosas. Las enfermedades, las dificultades, el hambre, nos ayudan para bien. Si el Señor te está permitiendo en tu vida, te está probando por algo, hermanos, es para tu bien. Pero dice, ¿no? A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? ¿Con qué propósito los llamó? No, la respuesta está en el versículo 29 y 30, que nos enseña ese propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, y a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Y a los que, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuál es el propósito? Dice que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Por eso nuestra santificación nos va a llevar a eso, a ser cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Y la ley de Dios está para ello ahora, para los creyentes, amados hermanos. No podemos negar. La ley moral, los 10 mandamientos del Señor están vigentes y estarán vigentes por toda la eternidad. Porque en la ley de Dios se revela el ser mismo de Dios. En sus 10 mandamientos está la esencia de Dios, hermanos. Entonces observamos aquí que el plan de Dios en la salvación no depende entonces de nosotros, sino todo depende desde el principio al fin de Dios, hermanos, y gloria a Dios por ello. El que está activo en la salvación es Dios, amados hermanos. Dios causa todas las cosas en la vida
de los que Él ha llamado para la salvación, para su bien. Cosas buenas, cosas malas, nos ayudan para el bien, para santificarnos, para edificarnos, para crecer, amados hermanos, para hacernos ver que quizás estamos andando en pecado. Dios dice que todas las cosas ayudan bien a los que son llamados conforme a su propósito. Los que aman a Dios y el propósito de Dios para los suyos. Él comenzó y lo terminará, hermanos. Él culminará en una eternidad en gloria. A los que antes conoció desde antemano, los predestinó, a los predestinó, los llamó. Y gloria a Dios, hermanos. Los llamó. No es que nosotros tuvimos la capacidad de buscar a Dios o tuvimos la capacidad de acercarnos a Dios, sino es que Dios nos llamó con un llamamiento eficaz. Y a los que llamó dice que lo justificó. Ya somos justos delante de Dios por Cristo, solamente por Él. Y a los que justificó, los glorificó. Para Dios no hay tiempo, hermanos. Para Él es un presente eterno, continuo, un presente continuo. Para nosotros sí podemos ver que ayer, hoy y mañana, pero para Dios no. Y en este término, cuando habla, es que ya los glorificó. Entonces seguro que al que llamó, al que justificó, siempre, o sea, en el futuro, cuando el Señor venga, va a glorificar. Nada va a interrumpir, nada va a frustrar el plan de Dios. Nada, hermanos. Nuestra seguridad en la salvación depende de Él y gracias a Dios por eso, hermanos. Porque si ni siquiera en alguna manera, en lo mínimo sería de nosotros, estaríamos perdidos, hermanos. Ustedes mismos se deben meditar, pueden ver su condición. Nuestra seguridad, entonces, de nuestra salvación depende de Dios. Romanos 8:31 dice, el apóstol Pablo hace preguntas, dice, ¿qué pues diremos a esto? Después de todo lo que ha hablado, porque dijo que a los que predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Este pasaje es bien utilizado para otras cosas también erradas, hermano. Pues sabemos en el contexto, está hablando de salvación. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, debemos recordar esto, hermanos. Si Dios está en control de todo, Dios está en control de mí, y Dios está por mí. Entonces, ¿quién contra mí? ¿Qué puede? Y gracias a Dios por esa realidad bíblica, por esa verdad de Dios, hermanos. Entonces, el perdón de Dios para los que Él ha llamado a salvación es completo, es eterno. Y la razón es que Dios dio a Cristo para morir por nosotros y lograr ese perdón. Continúa diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo. ¿Quién no escatimó ni a su propio Hijo, hermanos? Dios el Padre. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino dice que lo entregó por nosotros, por sus hijos, por sus escogidos. ¿Cómo no nos dará también entonces? ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, tenemos que tener confianza, tenemos que tener la seguridad en nuestra salvación. Si somos verdaderos creyentes, tenemos morando nuestro espíritu, el Espíritu Santo en nosotros, debemos tener esa confianza, hermanos. Si Dios no escatimó dar a su propio Hijo, ¿cómo más nos va a dar todo? No nos va a preservar. Dios dio a su Hijo y Él nos compró con su sangre, y junto con esa redención, ¿cómo nos va a conceder las cosas que necesitamos para perseverar en este camino? Si Dios nos dio a su Hijo para nuestro perdón en la salvación, ¿cómo no nos dará también lo necesario para perseverar en ese perdón, hermanos? Para perseverar en la salvación. El que cree que se pueda perder salvación está diciendo que Dios es impotente, es un Dios que no tiene poder, hermanos. No se dan cuenta, pero eso es lo que están diciendo. Pablo continúa en el versículo 33, nuevamente, siempre haciéndose preguntas, preguntando, dice,
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Responde, si Dios es quien justifica, ¿quién acusará? Tenemos un acusador de los hermanos, dice Apocalipsis. Pero ¿quién es el que justifica? Entonces, ¿quién podrá con éxito acusar a los escogidos de Dios? Cuando el Señor justifica, Él nos perdona irrevocablemente nuestros pecados y nos declara justos, cubiertos en la justicia ¿de quién? ¿De nosotros mismos? No, de su Hijo, amados hermanos. Justicia de Cristo nos es imputada a nosotros a favor nuestro, y nuestros pecados es imputada a Cristo, la doble imputación. Dios nos ve justos en Cristo Jesús, por eso es que hay posibilidad de ser, no hay posibilidad de ser condenados. Somos justos delante de Dios por Cristo. Pablo continúa el versículo 34, dice nuevamente preguntando, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún dice, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Esa es la función de Cristo hoy, es nuestro sumo sacerdote, aquel que está intercediendo por nosotros. ¿Quién va a acusar del trono de la gracia, hermanos? Cristo es el que murió, que también resucitó, el que está intercediendo. Nos dice también Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué? Porque Él murió, Él pagó por nuestros pecados, fue a la tumba, permaneció 3 días, pero resucitó el tercer día, el primer día de la semana, como hoy día, hermanos. Entonces hoy día también recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios, hermanos. La justificación que Él resucitó. Y aquí Pablo está refiriéndose a eso. Cristo es el que murió, el que resucitó, el que también dice está sentado a la diestra del Padre, el que también está intercediendo por nosotros. Tenemos entonces, hermanos, un abogado defensor en los cielos, un abogado delante del Padre que continuamente está intercediendo por nosotros. Es su Hijo, Jesucristo. ¿Y por qué es nuestro abogado? Porque Él pagó por nuestros pecados. Él pagó ya por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él ya pagó. Nuestro abogado defensor. Y si Él nos defiende, entonces no hay quien nos pueda acusar, hermanos. No hay. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo, antes de entregar su Espíritu, ¿qué dijo? Consumado es, pagado es. O sea, su obra redentora fue terminada, completa y eficaz. La persona que dice, el creyente que dice que se puede perder la salvación, está diciendo también implícitamente, no explícitamente quizás, está diciendo que la obra de Cristo no es eficaz. Pero la obra de Cristo, a la luz de las Escrituras, es eficaz. Y continúa Pablo pensando en esas realidades, ¿no? Y sigue. Por eso Romanos 8 es hermoso, hermanos. Versículo 35 de Romanos 8 dice nuevamente, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? Pónganse cualquier cosa. Respóndanse ustedes, ¿saben qué puede haber? No hay. El apóstol Pablo también contesta, dice, tribulación, o angustia, o persecución, o desnudez, hambre, peligro, o espada. Ahí podemos decir, ¿no? Persecución, muchas cosas podemos poner ahí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos, dice, muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos
amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La seguridad, hermanos, debemos descansar en esta. Si estás dudando, estás pasando por dificultades, lea este pasaje, medita en este pasaje, hermano. Nadie ni nadie, nada ni nadie, hermanos, nos puede separar del amor de Dios. Qué increíble promesa, hermanos, qué increíble bendición, hermanos. Nada nos puede separar. Y lo que en este pasaje nos está enseñando es que Dios nos perdona entonces nuestros pecados. Y el perdón es absoluto y es permanente. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente verdaderamente, has puesto tu fe en Cristo, tus pecados han sido perdonados por el sacrificio de Cristo a tu favor. Ya han sido perdonados. Por eso Juan dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 2, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Cuando vemos el contexto, todo lo que el apóstol Juan escribiendo su primera carta está viendo, ¿no? Está dando, porque había muchas personas falsos maestros que trataban de enseñar. Entonces los verdaderos creyentes estaban dudando que quizás Dios no me perdonó todos mis pecados. Por eso el apóstol Juan les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esa es la realidad, hermanos. Y si no fuera así, ¿quién podría entonces estar seguro de su salvación? Y si que Dios no nos ha perdonado todos nuestros pecados, entonces, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Quién podría estar seguro que va a llegar a la gloria final? ¿Quién puede estar seguro? Nadie, hermano. Pero esta es la realidad de todo cristiano. Nuestros pecados han sido perdonados. Todos nuestros pecados. Y sin embargo notamos que en el pasaje que leímos de 1 Juan capítulo 1:9 dice que un cristiano se debe caracterizar entonces ahora ¿qué? Confesando sus pecados. Debe ser un creyente penitente. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una afirmación de una realidad en la experiencia de todo creyente, hermanos. Es un cristiano verdadero, es un confesor habitual de sus pecados. Porque como creyentes, hermanos, aún pecamos. Aún este pecado remanente que está en nosotros nos hace pecar. Sentimos el dolor, sentimos la convicción que hemos pecado y nos vamos en arrepentimiento al Señor, confesamos nuestros pecados. Un cristiano es entonces un hombre penitente. Por naturaleza, un hijo de Dios confiesa sus pecados y el resultado es que todo es por la obra del Espíritu Santo, obrando en el corazón, trayendo convicción de pecado. Por eso cuando uno es salvado, cuando uno es regenerado, cuando nos da el nuevo nacimiento, es el Espíritu Santo que nos da la convicción de que somos pecadores delante de Dios, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Sabemos también que todos son dones de Dios, el arrepentimiento, la fe, son don de Dios, hermanos. Si tú eres un hijo de Dios, una vez que pecas, y cuando pecas, ¿qué? El Espíritu Santo es que te va a indicar. Y nuestra reacción natural, ¿qué va a hacer? Es arrepentirnos de nuestros pecados. Decirnos, sí Señor, confieso mi pecado, he pecado contra ti, confieso mi pecado. Pero Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alguien dijo, hermanos, uno de los padres de la iglesia en el primer siglo escribió algo así, dicen, nacimos para vivir en arrepentimiento. Nacimos para vivir en arrepentimiento. El Señor Jesús también nos enseña en la oración modelo, por ejemplo en Lucas capítulo 11, versículos 2 al 4, dice, y les dijo,
Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cristo enseñó que el creyente debe ser un hombre penitente, que debe pedir a Dios que le perdona sus pecados. Y quizás podemos tener un dilema aquí. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda que nosotros debemos pedir nuestros pecados. Si hemos ido perdonando nuestros pecados, ¿no? Eso decía, no puede ser, pero ¿por qué? Si Cristo ya perdonó nuestros pecados presentes, pasados y futuros, entonces ¿por qué nosotros tenemos que pedir nuevamente perdón de pecados? ¿Y cómo podemos reconciliar con estas dos verdades bíblicas? ¿Cómo podemos reconciliar? Perdonados para siempre y al mismo tiempo debemos confesar nuestros pecados. ¿Cómo podemos reconciliar? Muchas veces esto sin duda ha causado confusión en muchos hermanos, en muchos. Y algunos dicen que este versículo 1 de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, no se está refiriendo a la confesión de un creyente, sino muchos dicen que se refiere a una persona que está confesando su pecado para salvación. Bueno, eso no puede ser, hermanos. No puede ser. Porque el pasaje se encuentra en un presente, un tiempo presente. Y uno no se puede estar salvando continuamente. Y muchos enseñan ellos, hermanos. No estamos entonces nosotros confesando. Si nosotros pecamos y confesamos, no estamos confesando para ser salvos. Ya somos salvos. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Es nuestras arras. Pero debemos confesar. Y estas personas que dicen tal cosa, dicen que también que como cristianos no debemos confesar. Hay gente que enseña, hermanos, que no debemos confesar. ¿Para qué vamos a confesar si ha sido perdonado todos nuestros pecados? Enseñan también que debemos ignorar el pecado de nuestra vida. Y es lamentable, hermanos, y lleva eso a la herejía, lleva al error, hermanos. Lleva una vida licenciosa, una vida deliberada, una vida impía. ¿Cómo no podemos dolernos del pecado? ¿Cómo no podemos sentir? Si no sienten es porque no tienen el Espíritu Santo morando en sus vidas. Todo lo contrario, un hijo de Dios es continuamente, ¿no? Va continuamente confesando sus pecados. La noción entonces que de un cristiano que no confiesa su pecado es totalmente antibíblica, es falsa. Y esto es justamente que el apóstol Juan va confrontando con aquellos que tenían esa actitud superficial y liviana en cuanto al pecado. Versículo 6 de 1 de Juan, capítulo 1, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso decían. Por eso él dice, no, si decimos que tenemos comunión con Él, muchos dirían, ¿no? Tenemos comunión con Dios, pero podemos vivir como a mí me da la gana. No. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También había personas que decían que no tenemos pecado ya. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. También hay personas que dicen que no pecamos. Eran todas estas posiciones de aquellos que enseñaban la falsa doctrina. Y el apóstol Juan escribe esta carta para que puedan edificar a los hermanos y por aplicación a nosotros. Porque alguien puede tolerar su pecado, o porque alguien de repente quiere tolerar su pecado, no quiere decir que Dios va a tolerar el pecado. Si tú quieres tolerar tu pecado, no quiere decir que Dios va a tolerar tu pecado, no. O lo va a pasar por alto, no. Cristo nos enseña entonces también en lo que hemos leído en Lucas 11, que debemos confesar nuestros pecados, que debemos pedir perdón por nuestros pecados. ¿Cómo es que
Un creyente no puede confesar, eso es falso, hermanos. Un verdadero creyente debe confesar sus pecados. ¿Y cómo reconcilian ellos? ¿Y cómo dicen, no? Esa enseñanza de Cristo, ellos dicen que esta instrucción de Jesús en la oración modelo pertenece y se aplicaba al Antiguo Testamento. Mira cómo busca el hombre tratar de juzgar, de justificar sus pecados. Y muchos dicen que no, esa enseñanza es para el Antiguo Testamento, nada más para el Antiguo Testamento. No. Y es una enseñanza errada. Todo creyente del Antiguo Testamento podemos entender, ¿no?, que ha sido salvado de la misma manera que nosotros fuimos salvados. De la manera que fuimos salvados. ¿Cómo el creyente del Antiguo Testamento fue salvado? Claramente la Escritura nos habla por fe. Una vez hablé con un familiar, le pregunté, para usted, ¿cómo salvaban el Antiguo Testamento? Dudando, respondió, guardando la ley. El creyente, el que ha sido escogido por Dios desde la fundación del mundo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, salvado solamente por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. No es por guardar la ley. Todo ser humano, entonces, todo creyente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ha sido salvado de la misma manera, hermanos. Romanos capítulo 4, versículo 3, tenemos la ilustración de ¿quién? De Abraham. ¿Qué dice Romanos capítulo 4, versículo 3? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, puso su fe en Cristo. David es otra ilustración también que fue salvado por fe en el Antiguo Testamento. Salmos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David fue un hombre que había sido justificado por fe, su fe en Cristo. Su pecado había sido cubierto, había sido perdonado. Sin embargo, David confesó su pecado, aún como hijo de Dios, sabiendo de que era un hombre justificado. Tenía la confianza que si él iba en arrepentimiento, iba a conseguir perdón de sus pecados. Pero mientras que no confesaba, había disciplina de Dios. Y eso también pasa en creyentes. En el mismo Salmo 32, versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios perdonó el pecado de David. David estaba consciente de su seguridad en el Señor. Sin embargo, confesó su pecado. La salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, fue dada a aquellos que pusieron su fe en Cristo por la obra del Espíritu Santo. Solamente a aquellos que reconocían por fe y creían en Dios, que había prometido un Mesías que vendría en el futuro. En el Antiguo Testamento pusieron su fe que Cristo iba a venir en un momento indicado, y nosotros ponemos nuestra fe que ya Cristo vino hace más de 2000 años, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es claro este pasaje. El hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. Entonces la salvación en toda la vida es por medio de la fe. Depende solamente de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Solamente depende de eso. Por eso nos dice Juan capítulo 1, versículo 29. Hablando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios aplacó
aplicó el sacrificio de Cristo a todo pecador penitente en el Antiguo Testamento antes que Cristo muriera en la cruz. Y por supuesto, después de la muerte de Cristo, todo creyente en Él, creyente en Cristo, es justificado de la misma manera, porque pone su fe en Cristo, que ya murió hace más de 2000 años. Ningún mérito personal puede quitar el juicio de Dios sobre el pecado, hermanos. Ningún mérito que quizás nosotros queremos hacer para ser aceptos delante de Dios. Ellos, los del Antiguo Testamento, nosotros, en el Nuevo Testamento, necesitábamos ¿de quién? De un sustituto. ¿Quién es nuestro sustituto, hermanos? Cristo. Él murió en la cruz. Él pagó por nuestros pecados en la cruz y nos hizo aceptos delante de Dios. ¿Quién es ese sustituto? Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Solo por Él, hermanos. Entonces, ¿qué hacían los creyentes del Antiguo Testamento sacrificando a los animales? Quizás se pueden preguntarnos por qué sacrificaban animales. Todo sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, que era simplemente símbolo, apuntaba al sacrificio final que Dios iba a proveer a su Hijo como sustituto de todo aquel que crea. Él es nuestro sustituto. El Antiguo Testamento, todas esas ceremonias que hacían, apuntaba a Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, la salvación, el perdón de pecados siempre fue y será gracia de Dios, como un don de Dios a todo pecador penitente que se acerca a Él en arrepentimiento. La salvación de Cristo, que Cristo nos concede y garantiza, también es el perdón eterno de nuestros pecados. Por eso Pablo también puede decir en Colosenses capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Sin embargo, el creyente siempre debe confesar sus pecados para experimentar perdón, gozo, paz como hijo de Dios. Siempre debemos orar de esa manera, como que el Señor nos enseñó: Padre nuestro, perdona nuestros pecados. Por eso el Señor nos enseñó a orar. Terminando el día, nosotros debemos acercarnos a Dios y decir que nos perdone nuestros pecados. Tenemos que declarar el pecado que nosotros hemos cometido. No queda solamente en decir: Señor, he pecado contra ti y perdóname. Debemos decirle qué es lo que has pecado. Entonces, ¿cómo ahora vamos a reconciliar esto? Lo que decía, ¿no? Si Dios ya nos ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ¿y por qué tenemos que confesar? Tenemos que entender que las Escrituras nos dan la respuesta. Hay dos tipos de perdón que nos dicen las Escrituras. El primer perdón es el perdón de Dios como juez a los seres humanos, como juez del universo. Ese perdón es legal de Dios cuando Él nos justifica o nos declara justos y perdonados. Entonces, de tal manera que ya no hay condenación para nosotros, de solamente los que están en Cristo, por Cristo. Ese es el perdón legal de Dios. Pero ahora el creyente, aunque hemos sido perdonados legalmente, amados hermanos, nuestros pecados han sido perdonados legalmente, ahora como creyente nos dirigimos a Dios ya no como juez, sino como nuestro Padre. Porque nosotros no nos acercamos, ¿no? Señor, nos acercamos a ti como juez, perdona nuestros pecados. No, sino como Padre nos acercamos. Le decimos: perdona nuestros pecados. He pecado contra ti. Y el ejemplo que hemos visto en el caso del hijo pródigo, claro, es en cuanto a la salvación, pero como creyentes esa debe ser también: Señor, he pecado contra ti. Porque todo pecado, si tú pecas con tu prójimo,
lo primero es que pecas contra Dios, porque no estás guardando su mandamiento. Si ofendiste, estás pecando contra Dios primeramente, claro que también con tu prójimo. Y entonces cuando vamos a Dios, hoy vamos como hijos de Dios. Vamos como hijos de Dios. Por eso que Primera de Juan dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Fiel y justo. Tenemos una ilustración en Juan capítulo 13, versículo 4 al 11. Dice, del 4 en adelante, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estéis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo que no estéis limpios todos. Esta es una ilustración, hermanos. ¿Y qué quiso decir el Señor con esta afirmación? El lavado ilustra el perdón legal de Dios en la salvación. Este es el perdón de la penalidad del pecado, de la pena del pecado en la justificación. Cuando el juez nos declara, el juez justo, nos declara justos y perdonados. Y ese perdón se refiere al lavamiento general, hermanos, el baño, sin la necesidad que nosotros podamos realizar nuevamente ese lavamiento. Cristo nos lavó por su sangre, hermanos. Nos limpió de todos nuestros pecados. Pero el Señor estaba enseñando una enseñanza. Él estaba lavando los pies. Había un principio. Pero aquí tenemos, ¿no? Como dije, la ilustración del lavamiento o del lavado de los pies, la cual ilustra que ahora, si el perdón paternal de Dios en la santificación. Aunque nosotros ya somos perdonados, nuestros pecados ya han sido perdonados en la justificación, una vez para siempre, todavía necesitamos limpiarnos cada día. Y esa es la ilustración que el Señor Jesucristo nos da. Esa debe ser continuo, porque nos contaminamos con el pecado a veces, hermanos. Y debemos diariamente entonces lavarnos los pies del pecado remanente que está en nosotros. Y eso es el Señor que estaba enseñando a través de esta ilustración. Por eso que a Pedro le dice, no, si tú no permites que haga esto, entonces no eres parte de nosotros. Entonces, aunque nosotros ya no necesitamos ser justificados otra vez, pero sí necesitamos el continuo ser limpiados de nuestro pecado remanente. Por eso que Juan, 1 Juan, realmente Leo dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que resulta de la confesión de un hijo de Dios para con su Padre, hermanos. Entonces la declaración de Dios al hacernos justos en Cristo Jesús es inviolable, irrevocable, no cambia. Dios jamás nos condenará a muerte eterna, que es la paga del pecado. Nunca nos condenará, pero como el Padre, Dios está preocupado en cuanto a nuestra santificación, por eso que nosotros debemos confesar nuestros pecados. En Cristo somos justificados para siempre, sí,
Es una realidad bíblica. Eso resuelve nuestro destino eterno, por así decirlo. Nuestra posición delante de Dios como hijos de Dios. Somos aceptos en el amado, somos aceptos en Cristo, pero el perdón de pecados en el creyente tiene que ver en cuanto a nuestra santificación. ¿Cómo nos vamos a santificar? También es arrepintiéndonos de nuestros pecados, con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra madurez espiritual. Tenemos que buscar parecernos a la imagen de Cristo, con ese propósito, es que nos llamó, nos justificó. Cuando pecamos como creyentes, como ya mencioné, es el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, ¿qué? Porque se ha sido interrumpida la comunión que tenemos con Dios. Es el Espíritu Santo que nos da convicción de ese pecado, el dolor que sentimos por el pecado. Nos debe doler cuando nosotros pecamos contra Dios. Porque nuestro corazón ya no es de piedra, sino es de carne, y es más sensible a ello, hermanos. Por eso que nosotros no debemos tolerar. ¿Y qué pasa si alguien tolera su pecado, siendo verdaderamente creyente? ¿Qué pasa? ¿Qué viene a su vida? La disciplina de Dios. ¿Queremos pasar por la disciplina de Dios? Es una bendición la disciplina de Dios, porque también nos asegura que somos verdaderos creyentes. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si nosotros somos disciplinados, amados hermanos, nos da la seguridad de que verdaderamente somos hijos de Dios. Por eso la disciplina es una bendición para un hijo de Dios. Preocúpate, si tú estás viviendo en tu pecado, deleitando en tu pecado, no te arrepientes de tu pecado, preocúpate si no, Dios no te disciplina. Te puedes estar engañando que eres creyente, pero no te estás disciplinando. Sigues viviendo en el pecado. Preocúpate si no te disciplina. Porque porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y eso es lo que también Pablo enseña. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 30, en cuanto a lo que hemos realizado en la cena del Señor, en la advertencia. Al final dice en el versículo 30: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Recibieron la disciplina de Dios, porque estaban pasando indignamente la cena del Señor. Esa es la ilustración entre los corintios. Qué triste, una iglesia que eran hijos de Dios, porque al inicio dice, no, santos del Señor, porque así comienza la epístola. Entonces había problemas de pecado, habían tolerado el pecado, y venían a la cena del Señor como si nada, no había arrepentimiento, y cayó disciplina a ellos. No hay duda que la disciplina del Señor entonces incluye un aspecto de enojo y castigo contra el pecado de parte de Dios. Eso es siempre que debemos tener presente, hermano. La reacción de Dios contra el pecado siempre ha sido la misma. Él aborrece el pecado. No tolera el pecado. La Biblia lo dice claro, hermanos. Entonces, 1 Corintios 11, en esta advertencia, en el versículo 30, es juicio de Dios contra el pecado. Y vean que el apóstol nos dice el propósito de esa disciplina dura del Señor, sí, y nos enseña Pablo que nosotros no debemos pasar por ello, o no debemos tolerar el pecado, porque la disciplina del Señor vendrá hacia nosotros. Y si Dios permite en eso, también nos dice, ¿no?, para que no seamos condenados con el mundo. Nos quiere decir entonces que somos hijos. Dios no nos va a permitir, como sus hijos, permanecernos en rebeldía. Como padres, ¿no?, que tenemos hijos, no vamos a permitir que nuestros hijos sean rebeldes. Vamos a disciplinarlos de alguna manera. Eso. Y Dios va a intervenir entonces, ya sea quizás por una enfermedad, te va a disciplinar quizás por la necesidad económica, hasta que te puede quitar un hijo, un familiar que tanto tú amas, hasta quizás más que a Dios. De esa forma te puede disciplinar.
ejemplos en las Escrituras vemos. El Señor permite pruebas para hacernos ver. El más claro, más evidente es Job. Dios permitió en su vida mucho dolor y le quitó a sus hijos. Porque vemos en el transcurso de todo ese libro la situación en la cual estaba Job. Era creyente, sí, pero en algún momento también llegó a sentir de que el abandono de Dios. Entonces, esa es la enseñanza de la Escritura, hermanos. El cristiano vive en una actitud entonces de penitencia, de arrepentimiento continuo. De confesión de pecados, a la cual el apóstol Juan se refiere aquí. Tu amigo o amiga, que aún no conoces a Cristo, aún no conoces al Dios de las Escrituras, al Dios el cual es santo, 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 justo, misericordioso, lleno de amor. Tienes que venir a Cristo en arrepentimiento, poner tu fe en Cristo. Salmos capítulo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así nos acercamos a Dios por la obra del Espíritu Santo, cuando entendemos nuestros pecados, en contrición de corazón nos acercamos al Señor, en humillación. Salmos capítulo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu, dice, quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Isaías 1, 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tu pecado es terrible, tú sabes que tu pecado es terrible, Dios se lo limpiará. Cristo lo limpia por su sangre, hermano. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Mientras que tú tengas vida, mientras que el Señor permita tu vida tenerte con vida en esta tierra, tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Cristo, venir a Él en arrepentimiento. Pero cuando tú partas de este mundo, ya será demasiado tarde. Ya no tendrás la oportunidad. Hagas lo que hagas, ruegues, llores, lo que sea, ya será demasiado tarde. Mientras que estás en esta vida, tienes la oportunidad de poner tu fe en Cristo, de arrepentirte de tus pecados. No dejes pasar más tiempo. No dejes más pasar tiempo. Por favor, amigo, amiga, que tú escuchas, no permitas que tu alma se condene. Tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Cristo murió, vino a este mundo a morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Él pagó ya nuestros pecados. ¿Qué esperas? ¿Por qué sigues rechazando? ¿Qué te impide? Si tú quieres ser salvo por tus propios méritos, recuerda que estás condenado. Porque nadie es salvo por obras, solamente es por fe. Y para terminar, hermanos, quiero cantar un himno. Por favor, todos. Himno 340. Salvador, a ti me entrego. Himno 340. 2, 3. Salvador, a ti me entrego, yo obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza,
fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi Cristo corazón, oh Cristo, mi plegaria, yo suplico tu perdón. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas, mi pecado, todo traigo a ti. A tus pies yo deposito por entero mi ser, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecado, todo encargo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo traigo a ti. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, bendito Señor, gloria a ti, bendito Padre, en esta predicación. Gracias, bendito